En este video vamos a hablar de los síndromes lobulares, los cuales se definen como el conjunto de síntomas y signos relacionados con ciertas lesiones focales cerebrales, cuya interpretación adecuada permite realizar el diagnóstico topográfico. Ahora nos vamos a enfocar primero en el lóbulo frontal, el cual es el más grande fisiológicamente y también por función. Según la zona afectada dentro del lóbulo frontal, nos vamos a enfocar en las lesiones. Primero tenemos las lesiones prefrontales, en las cuales se da una disminución a la capacidad para modificar el comportamiento en relación con el ambiente y la disminución de la capacidad para medir las consecuencias de las propias acciones. Como vemos en la imagen, la agresión, también se tiene una pérdida de atención, pérdida de valores sociales, hay un comportamiento inapropiado, desorganizado, impulsivo, poca fluidez verbal, y no se evalúan los riesgos ni posibilidades. Un ejemplo de esto es el minero Phineas Gage, el cual sufrió un accidente porque una barra de metal atravesó su cráneo. Él pudo recuperarse fisiológicamente, pero no así psicológicamente, porque se vio afectado por esta lesión orbitofrontal, teniendo todas las cosas que fueron nombradas anteriormente, principalmente la pérdida de los valores sociales y el no poder inhibirse. Después nos vamos a enfocar en la otra subdivisión, que son los síndromes premotores, en el cual vamos a hablar específicamente de la lesión que se da y se llama oculogira. Aquí lo que sucede es que el paciente tiene una desviación de la mirada hacia el lado opuesto a la lesión, tal como se ve en la imagen. Luego nos vamos a mover hacia el área precentral, donde encontramos la monoparesia, la cual produce debilidad en la parte del cuerpo afectada en el lado contrario a la lesión. Como vemos en la imagen, el paciente tiene afectado el lado izquierdo y presenta dolencias en la pierna del lado derecho. Ahora, para nombrar otras manifestaciones, la más importante de estas es la afasia de Broca, en la cual el paciente presenta lenguaje no fluente con relativa conservación de la comprensión. Como se ve en la imagen, es capaz de mentalmente poder construir la palabra, pero no así decirla como se debe. Terminando así el lóbulo frontal, nos movemos hacia el lóbulo parietal, el cual tiene como funciones el lenguaje comprensivo, la lectoescritura y el cálculo, además también de los procesos que involucran todo lo visoespacial, el esquema corporal y colabora con la calidad del movimiento. Ahora, yéndonos hacia las manifestaciones clínicas, la primera y más importante que vamos a encontrar es la astereognosia, que es la pérdida de la capacidad discriminativa y pérdida de la propiorecepción. Como vemos en la imagen, el paciente tiene en la mano una fruta y no la puede reconocer porque no reconoce forma ni la contextura, por lo tanto nunca va a llegar a la conclusión de que es un plátano. Luego nos vamos a ir a las alteraciones que son de la apraxia, y la primera que encontramos es la ideomotora. Como vemos en la imagen, es la incapacidad para realizar un acto motor y el aprendizaje de nuevos actos, o sea, sabe cómo hacerlo, pero no lo puede llevar a la práctica, como lo vemos ahí en la imagen. Luego tenemos la apraxia constructiva, en la cual tú le pides al paciente que haga un dibujo, pero no lo puede copiar. Como vemos ahí está el reloj, la casa y la flor, y el resultado es algo que se parece, pero no logra el objetivo. Después tenemos la apraxia ideatoria, la cual es la incapacidad para seguir una serie de actos que conducen a un objeto. Y por último nos encontramos con la apraxia de vestir, en la cual vemos la discapacidad del paciente para poder manipular y colocarse las prendas, como vemos ahí en la foto al señor que no lleva pantalones. Ahora avanzamos hacia las alteraciones en el esquema corporal, dentro también de los síndromes que tenemos en el lóbulo parietal, en la cual la primera es la hemiasomatognosia, en la cual, como vemos en la imagen, es la inadecuada percepción de la existencia del medio lado del cuerpo. Como vemos acá, la niña solo se maquilla un lado de la cara porque no es consciente del otro. Luego tenemos la anosognosia, que es la incapacidad para reconocer déficits y defectos propios que son clínicamente visibles. Y el paciente cree que va a recuperarse pronto o que sus síntomas son simplemente culpa del cansancio. Como presenciamos en la imagen, tenemos un ejemplo de un señor de avanzada edad que obviamente está achacado por diferentes dolores y
presenta una negación porque él se siente joven. Por otro lado tenemos el síndrome de Hertzmann, en el cual se da agrafia, agnosia digital, agalculia y desorientación derecha-izquierda, como vemos ahí. Ahora, moviéndonos desde el lóbulo parietal, vamos a llegar al temporal, el cual tiene como función el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, las emociones y la conducta. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, las primeras que vamos a tener en cuenta van a ser los trastornos visuales, en el cual tenemos la hemianopsia homónima, en la cual, como vemos en la imagen, al paciente le falta la mitad del sector del campo visual, pudiendo ver solo la mitad del paisaje, como vemos en el ejemplo. Luego nos vamos a los trastornos auditivos, donde encontramos alucinaciones auditivas, sordera cortical y amusia, la cual es la incapacidad de identificar por su nombre canciones o melodías conocidas. Si tú le muestras dos canciones, no va a ser capaz de reconocer la diferencia entre ellas. Y dentro de las otras manifestaciones nos vamos a encontrar con todos los trastornos relacionados con memoria, aprendizaje y conducta. Ahí tenemos el ejemplo del niño que le cuesta aprender. Y luego nos vamos con la afasia de Wernicke, en la cual hay una dificultad para escoger la palabra que represente con precisión el significado deseado. Por último, nos trasladamos desde el lóbulo temporal hacia el lóbulo occipital, el cual tiene como funciones la interpretación visual. Es por esto que el primer síndrome que vamos a encontrar son los conocidos como escotoma, que es una parte de no visión dentro del campo visual, como se ve perfectamente en el ejemplo. Luego nos encontramos a las agnosias, que es un término acuñado por Freud. Este se da cuando uno le muestra a una persona un objeto y le dice que no sabe lo que es. Así la podemos reconocer, porque estas personas sí son capaces de darte una definición del uso del objeto, pero no reconocerlo visualmente. Después, como ejemplo de estas agnosias, nos encontramos con la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros. El área de reconocimiento está compartida por el lóbulo temporal también. Y bueno, estas personas reconocen a las otras a través de su tono de voz y forma de vestir. Y por último, nos encontramos con la simultagnosia, que tal como vamos a ver en el ejemplo, el paciente no va a ser capaz de reconocer que la figura es una H formada por T's, porque pueden reconocer las características de los objetos por separado, pero no en conjunto. O sea, van a ver las T's o la H. Y bueno, así terminamos el mapa conceptual de los principales síndromes lobulares. Gracias.